Aquí y ahora, bienvenidos y me encuentro con Alejandro Arrangois. Hola, Ale. Hola, Erika, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Cómo te sientes, Ale? Muy bien, contento de estar aquí. Ay, qué lindo. Gracias. Ale, yo tengo por aquí un poquito de información tuya. Has explorado estilos como Ashtanga, Rocket y Hatha, expresándote a través del cuerpo como un canal de conciencia. Comencemos con Ashtanga. ¿Qué es Ashtanga? Bueno, el Ashtanga Vinyasa Yoga es una práctica dinámica, una práctica de yoga dinámica. Una de sus principales características es que trabaja siempre las mismas secuencias, en el mismo orden, se va avanzando de manera gradual y funciona a través de la repetición. Hay estilos de yoga que cada clase a la que vas puede ser diferente, en donde la maestra o el maestro crea sus propias secuencias. El Ashtanga es un método que ya está hecho y pues que se va trabajando de manera progresiva. Realmente todos los estilos de yoga que tienen como base la práctica de posturas y ejercicios de respiración, que son la mayoría de los que se conocen hoy en día, son formas de Hatha Yoga, ¿no? O sea, el Hatha Yoga es una escuela de yoga que se consolidó en el siglo XV, a través de un libro, de un texto que se llama el Hatha Yoga Pradipika, que toma como base de práctica el cuerpo y el ejercicio de respiración como una preparación para prácticas meditativas más profundas. Y con el tiempo, sobre todo en las últimas décadas, se han ido formando diferentes ramas del Hatha Yoga, ¿no? Como el Ashtanga, como el Iyengar, como el Shivananda, como el Bikram. Todas esas son, en principio, son formas de Hatha Yoga, pero cada una tiene sus diferentes dinámicas. Entonces el Ashtanga Vinyasa Yoga es parte del sistema de Hatha Yoga, pero es una práctica más dinámica que trabaja a través de la repetición de secuencias. ¿El Hatha es igual a repetición de secuencias? El Ashtanga. El Ashtanga. Exacto. ¿Y Hatha? El Hatha Yoga en su práctica clásica es una práctica un poquito más estática. No tiene esta parte dinámica que tiene el Ashtanga. Las posturas se sostienen durante periodos más largos de tiempo. Al igual que otros estilos de yoga, no tiene secuencias fijas. La maestra o el maestro puede crear sus propias secuencias, enfocándose en diferentes aspectos. Y es una práctica, pues sí, un poquito más estática, más profunda, ¿no? Da más tiempo para sentir mejor la alineación de las posturas, mantenerlas más tiempo, profundizar un poquito más en la respiración. Y el Ashtanga tiene este factor que lo hace más dinámico, ¿no? Es una práctica donde estás fluyendo más con el cuerpo, te estás moviendo con mayor continuidad. Y a raíz de la Ashtanga van surgiendo con el tiempo otros estilos de yoga también dinámicos, que toman como inspiración el Ashtanga, pero que no necesariamente están basados en una secuencia fija, ¿no? Sino que toman como base el dinamismo del Ashtanga, pero los maestros igual pueden hacer sus propias secuencias. Ok. ¿Entendieron? Espero que sí. ¿Entendieron? Ok, Ashtanga. Hatha. ¿Qué es Rocket? Bueno, el Rocket es como una forma no tradicional de Ashtanga, digamos, ¿no? La forma en la que surge el Rocket es bastante interesante porque cuando el Ashtanga se empezó a dar a conocer en Occidente, hubo maestros, sobre todo de Estados Unidos, que empezaron a viajar a la India a practicar Ashtanga. Y cuando estos maestros empiezan a regresar a Europa o a Estados Unidos a enseñar la práctica, pues empieza a haber mucha gente que le interesa el Ashtanga, pero que no necesariamente tenían, digamos, quizás la disciplina o el enfoque para seguir una práctica tan metódica, ¿no? y tan estricta como a veces puede ser el Ashtanga. Uno de estos maestros que empezó a difundir el Ashtanga en Occidente es un maestro que se llamó Larry Schultz, un maestro de Estados Unidos. Y Larry Schultz fue maestro privado de yoga de la banda de rock de The Grateful Dead. Lo contrataron como maestro de yoga y con los miembros de esta banda de rock fueron modificando un poquito las secuencias tradicionales de la Ashtanga, porque lo que Larry vio es que pues, estos músicos pues, eran unos hippies que no tenían como una estructura para seguir algo tan metódico. Entonces fueron rompiendo un poquito la estructura tradicional de la Ashtanga y fueron creando a raíz de la Ashtanga, tomando como base las secuencias de la Ashtanga, crearon unas secuencias que son un poco más
un poco más dinámicas, un poco más fluidas, pero al mismo tiempo más accesibles ¿El Rocket? para la gente, sí, para la gente occidental, ¿no? Porque la Ashtanga es, en su forma más tradicional, hay como una jerarquía de posturas, ¿no? Tú no puedes avanzar a la segunda serie hasta que no hayas completado bien la serie primaria de la Ashtanga. Y esa parte tan estricta a veces fue poco accesible para la gente occidental. Entonces la idea de Larry fue tomar las posturas de la Ashtanga y hacerlas accesibles a cualquier nivel de practicante para principiantes, intermedios o avanzados, pero sin una jerarquía de posturas, ¿no? O sea, no te tiene que salir una postura completa para poder avanzar a la que sigue, o no tienes que tener un nivel altísimo en la primera serie para poder hacer posturas de la serie intermedia, que es lo que hace la Ashtanga tradicional, ¿no? El Rocket es una forma de Ashtanga como más apta para el practicante occidental. ¿Nosotros qué somos? ¿En qué sentido? Occidentales, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, sí. aunque hay estudios muy profesionales, como en los que tú estás, que no tenemos que ser súper profesionales para acudir, para asistir, para practicar, ¿no? No, de ninguna manera. La idea, de hecho, es que la práctica se haga lo más accesible a todos los niveles. Y que sea Ok, una... perdónale, sí, sí, sí. Este, tú, ¿en qué momento de tu vida comienzas? ¿Y qué fue lo que te hizo hacer esta conexión para, para continuar y aparte para predicarlo y para ser maestro? Bueno, yo comencé a practicar a los 20 años. O sea, Y ayer. Ay, hace ¿eh? 15 años. Ajá, Hace 15 años comenzó mi práctica. ajá. Y bueno, como creo que a muchos nos pasa, llegamos a la práctica en un momento de, pues, alguna especie de crisis personal. Yo estaba lidiando con algunos temas de depresión. Acababa de dejar la universidad por algunos temas que estaban sucediendo en ese momento. Entonces estaba en un momento que me sentía pues sin un propósito de dirección, no sabía dónde Propósito. ir, ¿no? Temas de nuevo, ¿no? De depresión. Y por diferentes fuentes empezaba a escuchar sobre yoga. Yo no tenía idea lo que era el yoga, pero empezaba a escuchar Te llegó, sobre la como es el práctica, universo, ¿no? Que te llegan las cosas justo en el momento si estás abierto a recibir, a ¿no? El recibirlas. mensaje, sí. Exactamente, Ujú. exactamente. De pronto me llegaban, no sé, lo veía en revistas o en pláticas donde, pues, bueno, yo no sacaba el tema desde luego, pero por alguna razón salía el tema. Y me empezó a dar curiosidad, empecé a investigar un poquito más sobre lo que era el yoga. Y pues todas las cosas que yo leía eran cosas, Favorables. pues puras cosas que yo sentía que necesitaba muchísimo, ¿no? En ese momento hablaban de estabilidad emocional, de claridad mental, ¿no? Obviamente, pues bueno, de potenciar también la salud física. Yo en ese entonces pues también tenía muy malos hábitos en cuanto a salud. No estaba mal de salud, pero tenía muy malos hábitos en general. Y pues decidí que es algo que necesitaba, ¿no? Que necesitaba en mi vida. Y me fui a vivir a Cancún durante un tiempo. Y llegando a Cancún fue un camino de puertas abiertas, ¿no? O sea, en el momento en el que decidí que quería practicar yoga, parece que se abrieron todas las puertas para que pudiera hacerlo. Empecé a probar diferentes estilos y inmediatamente fue algo que empezó a tener un efecto muy profundo, ¿no? En mí. Hay ciertos aspectos más sutiles de la práctica que tomaron tiempo, ¿no? En irse desarrollando, en poder irlos experimentando. ¿Cómo cuáles? Aspectos más sutiles, ¿no? Cambios ya como a nivel de mentalidad, hacer como el cambio de chip, ¿no? En ciertas ideas que a veces tenemos muy arraigadas. Es que ese es el problema, todo está aquí distorsionado. Sí, sí, tenemos ideas ya como muy, que tienen raíces muy profundas, que Ujú. no necesariamente son buenas, que no Y necesariamente que ni nos siquiera hacen son bien. tuyas, En muchos casos ni siquiera son aparte. nuestras. Ujú. Vienen de nuestra educación, de cosas que a lo mejor vivimos, de cosas que nos inculcaron de niños, ¿no? De experiencias que ni siquiera son nuestras y que a veces no somos conscientes del enorme impacto, ¿no? Que tienen en nosotros, en nuestra personalidad, ¿no? En nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Eh, Muchas veces nos llevan a patrones que no son sanos, pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? De esos patrones. Y la práctica de yoga, creo que sobre todo cuando se practica de manera regular, con tiempo, más allá de los beneficios físicos que son extraordinarios, empieza a tener aspectos más sutiles, ¿no? Que va justamente más a la parte mental, a la parte emocional, eventualmente a la parte espiritual, en donde empezamos a tomar conciencia de esos patrones que a lo mejor que no son buenos para nosotros, ¿no? Ya sean psicológicos o emocionales o físicos,
o ideas, justamente como dices, ¿no? Que tenemos muy arraigadas, que no necesariamente son nuestras, y empezamos a desarrollar mucha más conciencia de cuáles son esos patrones y esas ideas, y las que no nos hacen bien, podemos empezar a cambiarlas de un lugar mucho más consciente. Conciencia. Conciencia es la palabra clave, el cultivar la mente consciente. Es una parte fundamental. Y esto sucedió en Cancún, ¿no? Bueno, en Cancún comenzó la práctica, sí. En Cancún Ok. fue donde ¿Regresas comenzó. a México y? Regreso a México y me meto de lleno a seguir practicando. Tenía un nivel de curiosidad enorme por aprender sobre la práctica, por entender más. Eh, y un año después regresé otra vez a Cancún, pero ya con la idea de hacer mi primera formación de maestro. Regresé a la misma escuela donde estuve practicando el tiempo que viví en Cancún. Tomo esa formación, un curso de formación de 200 horas, que es el básico para poder empezar a dar clases. Terminando la certificación, inmediatamente regreso a México y fue curioso también porque sin buscarlo realmente, llegué y en pocos días, empezaron a salir oportunidades para enseñar y en menos de una semana ya tenía 3 o 4 clases que estaba empezando a impartir. No Órale, necesariamente me qué belleza. sentía listo para eso, ¿Preparado? Ajá. pero bueno, llegó la oportunidad, decidí tomarla Claro, claro. y bueno, de ahí se fueron abriendo más puertas, empecé a tomar más cursos, más certificaciones, me he ido hasta la fecha, pues bueno, me gusta siempre seguir aprendiendo, seguir practicando desde luego, seguirme preparando y mientras más se enriquece la experiencia personal, por supuesto, pues también más podemos compartir con otras personas. Totalmente. Qué belleza, Ale. Oye, bueno, lo que me dices, ¿no? ¿Qué fue lo que inicialmente te atrajo la yoga? Que creo que eso es bien bonito porque a veces dentro de estas mismas cosas que nos habitan, que ni siquiera es nosotros, es lo que replicamos culturalmente, el esposo, los hijos, la cultura, la alcaldía, este, ¿cómo puedes realmente quitarte tanta cosa para poder hacerte caso a esa intuición, a esa vocecita o sea, un problema lo vemos como malo. Ujú. Y lo que te pasó de estar en este momento oscuro, gris, depresión, naná, es porque algo había allá adentro y no estaba siendo escuchado. Ujú. Y a Completamente. veces nos quedamos ahí nada más, en lugar de ver cómo escucho eso y cómo lo escuchaste justo con la práctica. Completamente, completamente. O sea, exacto. Completamente. Hay un tema en donde solemos identificarnos mucho con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y Exacto. los pensamientos y las emociones que están relacionados a veces nos dominan por completo a un nivel que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero es que el problema es que no nos damos cuenta. Ese es el tema y eso es algo que se empieza a revertir poco a poco con la práctica de yoga, con la práctica de meditación, porque a nivel mental lo primero que se empieza a hacer es empezar justamente a tomar conciencia de los pensamientos, empezar a tomar conciencia del diálogo interno, de las emociones que generan y algo bien importante, ¿no? Que esto es clave, empezar a tomar cierta distancia de esos pensamientos y de esas emociones, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Pues esas emociones, esos pensamientos me dominan, me identifico con ellos y ahí empieza un revoltijo del cual es muy difícil encontrar salida, ¿no? Eh, si pensamos en nuestra mente como si fuera un lago, ¿no? Pues el agua puede estar en calma o puede estar agitada, ¿no? Sí. Cuando el agua está en calma y queremos ver algo en el agua, pues se va a reflejar perfectamente bien. Si el agua está agitada, no vamos a ver Turbio. absolutamente nada, ¿no? Sí. El yoga, la meditación son herramientas que nos ayudan a encontrar esos espacios de una mente más tranquila, de una mente en calma, que puede empezar a tomar distancia de los pensamientos y de las emociones, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que estamos empezando a observar los pensamientos, a ser conscientes de los pensamientos que surgen, de las emociones que nos generan, pero sin engancharnos con eso, ¿no? Es como si empezáramos a ver eso en una pantalla frente de nosotros. Sí. Entonces, al empezar a trabajar esa observación de los pensamientos y de las emociones, pero sin engancharnos con eso, sin identificarnos con eso, es donde podemos comenzar con este proceso para empezar a cambiarlos, ¿no? Primero tomar conciencia del impacto que tienen en nosotros y en vez de reaccionar ante esas cosas y que nos dominen, decidir de forma consciente cómo responder y cómo lidiar con esos pensamientos y esas emociones. Que sería un poco lo que diría Greenberg, ¿no? O sea, Greenberg, en el sentido de ser un observador. Completamente. Ser un observador.
pero es, es complejo como que de pronto poderse, podernos salir. Pero sí, 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 te empiezas a observar, te empiezas a escuchar. A la loca de la casa, ¿no? Completamente, completamente. Y es importante también saber que eso es algo que toma mucha práctica, ¿no? Porque a veces nos podemos frustrar que Sí. nos sentamos ¿Por qué a... no puedo en 5 minutos? Pues Claro, claro, es entrenar a la mente, entrenar al cuerpo es igual que cualquier cosa que queramos, para la cual queramos entrenar o que queramos aprender, ¿no? Si tú quieres aprender a tocar el piano, pues no vas a tocar una pieza de Mozart en tu primer día, ¿no? Ni en el segundo, ni claro. en una semana, ni en un mes. O sea, va a ser un proceso que va a requerir tiempo, ¿no? Y de la misma forma en la que trabajamos con el cuerpo, en la práctica de yoga y las posturas van llegando poco a poco, con el tema de la mente es igual, ¿no? Y eso es algo bien importante porque hay mucha frustración de decir es que, bueno, no logro calmar mi mente, es que le sigo dando vueltas a todo. Y eso es perfectamente normal, ¿no? O sea, la mente se tiene que ir entrenando poco a poco, con consistencia, con paciencia y también entendiendo que una mente en calma no quiere decir una mente en blanco, ¿no? Porque existe esta idea que es muy común y que es errónea de pensar que la meditación consiste en no pensar en nada y estar completamente en paz, ¿no? Y completamente zen. Y realmente lo que se empieza a practicar en la meditación no es poner la mente en blanco, no es sentirte necesariamente completamente en paz, es la observación de las cosas como son, exactamente como son, pero sin reaccionar ante esas cosas, ¿no? Eso, poder observar la actividad de la mente como si fuera algo externo a nosotros, sin identificarnos, sin engancharnos con eso, y a nivel emocional también poder ver nuestras emociones, sentirlas, no negarlas, ¿no? No se trata de negación emocional, sentirlas y observarlas, pero sin volvernos reactivos ante esas emociones. Es que eso que acabas de decir, exacto. O sea, primero lo pensás, primeramente que estás consciente de lo que estás pensando. Y una vez que ves lo que estás pensando, que te genera una emoción. Y esa emoción no nos gusta. Y ahí es donde entra todo el problema, porque más bien la ves, te reconozco, ya, bye, ¿no? Claro, claro, las emociones están ahí por algo, ¿no? Y es Exacto. importante escucharlas, porque a veces Ujú. también ahí hay un malentendido que Creo que suele exacto. suceder, ¿no? Y eso, por favor, puntualízalo, porque creo que ahí está la llave, exacto. Sí, 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 sí. Nada de esto se trata de negar las emociones, ¿no? No, no se trata de que busquemos estar siempre perfectamente en paz y que nada nos perturba, porque esa es una idea que a veces también se llega a dar con este tipo de prácticas de meditación y yoga. No es negar las emociones, no es esconderlas, no es tratar de, inicialmente ni siquiera tratar de cambiarlas, sino de verlas y de aceptarlas abiertamente exactamente de la forma en la que son, pero sin dejar que esas emociones nos dominen, ¿no? Está cañón, sí. Y entonces a partir de ahí, en vez de reaccionar automáticamente ante esas emociones, puedo de manera consciente decidir cómo responder y cómo manejar esas emociones, ¿no? Desde luego es algo que es difícil y que toma tiempo y que toma práctica, pero que se puede ir haciendo. Totalmente, ¿no? Y lo que dices, la constancia y la disciplina. Y, Absolutamente. y que a lo mejor también, y que esta parte es linda y es humana y es como un tanto poética, pues que a veces tenemos que estar en estas situaciones adversas para que nos quiten de donde ya no debemos de estar, Claro, pero no creemos y ya te dan un ¡pah! Toma. Entonces nos paramos, nos ponemos baba y a tener esta claridad y vamos por lo que tengamos que ir cada quien. Ah, exactamente. Ale, yo tengo por acá algo del poder del cuarto caliente. ¿Qué revela el calor del cuarto caliente? Que no siempre es visible en otras condiciones en la práctica. Por ejemplo, ¿cómo se llama hacer yoga en un cuarto caliente? ¿Qué nombre tiene? ¿El estilo de yoga o...? Sí, Bueno, el concepto de practicar yoga concepto. con calor comenzó con la práctica de Bikram. Ah, ok. La práctica, bueno, Bikram, el maestro Bikram, fue quien empezó a dar yoga con calor. Ujú, Y bueno, los estudios de Bikram, cualquier estudio de Bikram al que se vaya, si vas a tomar una clase de Bikram, pues ujú. es con calor. ¿A En, cuántos grados? en Bikram me parece que es a 42 grados, Ok. con calor húmedo. Con tiempo, ya con el paso del tiempo, se ha ido incorporando también la práctica caliente en otros estilos de yoga y también con otros tipos de calor, ¿no? Ya es como algo bastante común, pero inicialmente fue con la práctica de Bikram. Ok. Entonces, actualmente en México,
¿cuántos tipos? O sea, calor húmedo, calor seco, calor, ¿qué hay? Sí, hay también prácticas que se hacen con calor, pero es justamente un calor más seco que se pone con unos paneles de infrarrojo, que es diferente, ¿no? El calor de Bikram es un calor muy húmedo. Bikram es húmedo. Sí. ¿Y qué tipo de posturas son? ¿En ¿O es Bikram? Bikram? ¿Bikram podría ser como una ashtanga, como un hatha, como un rocket? El Bikram es una forma más clásica de Ah, hatha, porque es una práctica también más estática, ¿no? El hatha clásico tiene ciertas características y el Bikram tiene todas esas características, ¿no? Lo que tiene el Bikram es que también es una secuencia fija de posturas. ajá. Una clase de Bikram son 26 posturas y 2 ejercicios de respiración y siempre va a ser eso, ¿no? Siempre Ese van es a el ser esos Bikram. 20. Ese es el Bikram. Siempre vas a hacer las mismas 26 posturas y los mismos 2 ejercicios de respiración Ok, en un cuarto caliente. ok. Ya sea a 42 grados, ya sea caliente o, o a lo mejor húmedo, ¿cierto? Sí, bueno, calor húmedo, con Calor. calor que suele ser húmedo. Ok. Sí. ¿Cómo transforma el calor la percepción del cuerpo y la mente igual a la voluntad? Practicar con calor nos reta en muchos niveles, ¿no? La práctica de yoga en general es una práctica que nos llega a retar en varios sentidos, independientemente del ambiente en el que se haga, pero el calor definitivamente le mete un factor muy particular, ¿no? Ujú. Bueno, yo me acuerdo cuando la primera vez que sentí ese calor ni siquiera estaba practicando, fue dando una clase y dando la clase sentía, o sea, bueno, me costó muchísimo trabajo, ¿no? Ujú. Y ya cuando empecé a tomar clases en calor, Eh, eh, creo que tiene un factor muy interesante porque te obliga a respirar. bueno, a respirar y estar completamente presente, o sea, te conecta con tu cuerpo a un nivel muy profundo, quieras o no, porque en una práctica de yoga normal tenemos muchas herramientas para Mm, enfocar la mente, ¿no? Desde la conciencia en la respiración, ¿no? Ejercicios que, bueno, tú conoces el drishti, que es el enfocar la mirada en puntos fijos. Hay ciertas herramientas que están diseñadas para trabajar la concentración, ujú. la atención plena, ¿no? El estar presentes. Pero el calor te obliga a eso, o sea, quieras o no, el calor te hace sentir tu cuerpo y te hace llegar a una conexión con el cuerpo tremenda y eso creo que es muy importante, porque en ese calor a veces, sobre todo las primeras veces, cuando no lo has sentido mucho, puedes llegar a sentir como cierto agotamiento, ¿no? Estás lidiando El mareo. con algo que no había sentido, con mareo, con diferentes cosas que pueden irse presentando y eso te obliga a escuchar a tu cuerpo y saber hasta dónde lo puedes llevar y hasta dónde no. Porque es muy fácil en la práctica, pues de pronto empezar a forzar al cuerpo porque queremos que nos salgan ciertas posturas, pero el calor te obliga a saber hasta dónde puedes ir, ¿no? O sea, el calor creo que te obliga a no rebasar tus límites y a concientizar mucho más tu cuerpo y trabajar también justamente esto, como dices, la parte de la voluntad, Claro. ¿no? O sea, a nivel mental es un reto también bastante interesante que fortalece mucho la mente, fortalece mucho la voluntad, fortalece mucho la mente y fortalece mucho la concentración, Y que es esa es que la como parte está más respire importante. y respire y respire, pues sí te conectas. Es que no sabemos respirar, está cañón. No sabemos respirar, eso No es sabemos respirar. Y el calor lo que hace es, así como que, no, vas para adentro, para adentro. completamente. ¿Cuál es la relación entre incomodidad física y Mm. expansión de la conciencia? Bueno, eso es interesante porque hay una Mm, relación, por lo menos desde mi experiencia, hay una mm, relación muy mm. estrecha, ¿no? Sí. Eh, hace poco estaba, bueno, comúnmente, pues bueno, estoy escuchando o leyendo cosas que comparten maestros de todo el mundo y uno decía hace poco, Mm, ¿no? Vi uno que me gustó mucho porque decía que el eh. yoga es una práctica que te pone voluntariamente en situaciones muy estresantes para que tú puedas encontrar calma dentro de ese estrés, ¿no? Qué cañón. Sí, Y a veces es muy cierto, porque hay posturas que nos retan mucho. Y hay posturas que el yoga no siempre es cómodo, y eso es importante también resaltarlo, ¿no? sí, A sí, veces pensamos que en el sí, yoga todo va a ser paz y sí, armonía, sí, y no, sí, es una sí. práctica que te reta y te confronta, ¿no? Con muchas cosas a nivel físico y a nivel psicológico y emocional. Y esa incomodidad, o sea, la idea es que dentro de esa incomodidad podamos cultivar la mente tranquila y la mente ecuánime, incluso en situaciones incómodas, ¿no? O en situaciones estresantes. Entonces es algo que está completamente relacionado. La incomodidad física nos lleva a
tener que encontrar una forma de lidiar con esa incomodidad, pero de una manera ecuánime, ¿no? Y eso lo logramos a través de la respiración. Entonces, si esa incomodidad me está obligando a estar presente en mi cuerpo, ahí estoy cultivando la atención plena. Y desde la atención plena es que se va cultivando la mente consciente. Hasta cañón. Y desde la incomodidad. Claro. Lo que pasa es que claro. no queremos estar incómodos en nada. Y cuando Eso estás es en incomodidad, después de que sorteaste y la incomodidad, viene un regalo. completamente. Está cañón. Es la cábala misma dice, la cábala dice que detrás de un problema lo veamos como una gran bendición. Porque es como, literal dicho en otras palabras más coloquiales, como otra rayita más a la tigresa. Qué interesante, sí, Absolutamente. sí, sí. Vamos a hablar de la imaginación y de la intuición como guías. ¿Cómo integras la imaginación y la intuición en la práctica tradicional, ya sea en Ashtanga o Rocket? La intuición. Que sí lo has hecho porque dices que cierran los ojos. Ocasionalmente, bueno, ya al final de la práctica, porque esas prácticas de Ashtanga y de Rocket, de hecho, bueno, todo el tiempo es estar con los ojos abiertos, controlando la mirada, ¿no? Justamente esto que comentábamos ahorita del Drishti, que es enfocar la mirada hacia un punto fijo que tiene precisamente el propósito de trabajar la concentración, ¿no? Pero es interesante esa pregunta, ¿no? De cómo se puede combinar la parte de la imaginación o de la intuición en esas prácticas específicamente, que son prácticas pues, muy metódicas, ¿no? Y donde siempre se hacen las mismas secuencias y donde se trabaja a través de la repetición. Creo que al compartir esa práctica, o sea, si eres maestra o maestro y estás enfrente de un grupo compartiendo estas prácticas, es muy importante no caer en la parte como mecánica y automática, ¿no? Que pasa mucho. Y como maestros a veces puede suceder mucho. Tenemos como un script que hemos desarrollado de cómo guiar una clase y a veces pues puede ser que llegamos a una clase y estamos hablando y repetimos lo mismo y tal vez no estamos completamente presentes en lo que estamos Sí, ya viendo estás en frente a el nosotros. profesor, así de anden, anden. Claro, Sí. claro. Entonces es muy importante estar completamente presentes cuando hay un grupo enfrente al que estás guiando para trabajar más desde la espontaneidad y justamente desde la intuición. ¿Cuál es el grupo que tengo enfrente? O sea, yo tengo una práctica que voy a compartir, pero la tengo que adaptar a las personas y al grupo que tengo enfrente, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Krishnamacharya, que es considerado uno de los padres de yoga en Occidente, un maestro de la India ¿Qué dice? Que la práctica es, bueno, que un buen maestro no busca adaptar a las personas a la práctica, sino que sabe adaptar la práctica a las personas. Y creo que a través de esa filosofía justamente es que se puede aplicar esto que dices a prácticas tan metódicas, ¿no? Como el Ashtanga. Totalmente, exacto. Y qué bien me la contestaste, ¿eh? Gracias. No, sí, porque yo me había quedado como que la imaginación, ay, cierra los ojos y imaginas, pero no. También es tú cómo interactúas. Y que sí, luego los maestros hasta ya dicen las mismas palabras. Ya sabes que después de no sé cuál viene, no tienes rodillas. Tus piernas no tienen rodillas. Y como lo mismo, sí, poderse ustedes también salir de ahí. Claro. Claro, hay ciertos estilos donde se trabaja con indicaciones específicas y esas indicaciones se dan por razones que son importantes, ¿no? Entonces, pero más allá del script es estar presente en lo que estás compartiendo, porque sí me ha pasado, tanto estando como alumno, donde veo que al maestro le está pasando eso, o a mí como maestro me ha llegado a pasar también, a veces nos llega a pasar que tenemos ciertos automatismos, ¿no? Y estamos hablando casi en automático en vez de estar realmente presente en lo que está sucediendo, y eso es irónico porque estamos cultivando la atención plena, es lo que estamos tratando de transmitir, y bueno, finalmente pues a todos nos puede pasar a veces que caemos en automatismos, y todos estamos trabajando para ir rompiendo cada vez más esos automatismos, ¿no? Y trabajar con espontaneidad, con intuición y con absoluta presencia. Totalmente, y pues aquí seguimos en materia, así que nos sigue haciendo falta trabajar algo, ¿no? No, bueno, esto es algo que se trabaja toda la vida, ¿no? Toda la vida. ¿Cómo logras que tus clases sean espacios de exploración interna más que rutinas físicas? Bueno, para mí la clave tanto en una clase que se está guiando como en la práctica personal es la conciencia primero en la respiración. No importa el estilo de yoga que estés haciendo. Primero, lo más importante que tienes que aprender es controlar la respiración. Controlar la respiración siempre es el punto esencial en cualquier clase de yoga. Entonces, cuando empiezo a controlar mi respiración de manera consciente,
y a través de la práctica y la consistencia voy aumentando mi capacidad pulmonar, voy aprendiendo a manejar mejor mi respiración. Ya con eso estoy empezando a cultivar un estado de conciencia mucho más alto que cuando no hay un énfasis realmente en cómo estamos respirando, ¿no? Si yo voy a una clase de yoga y pues a lo mejor me estoy moviendo muy rápido y sudo y siento esta parte, ¿no? También como de cardio y todo, pero no hay una conciencia realmente en la respiración y por ende no hay tampoco conciencia corporal, entonces la práctica de yoga pues se convierte justamente en un ejercicio como cualquier otro, ¿no? Sería como cualquier ejercicio fitness, como salir a correr, como ir al gimnasio, lo cual está bien para el cuerpo, ¿no? Pero entonces ya no tiene esta esencia que es trabajar también con la mente y con la conciencia. Con la conciencia, exactamente. Claro. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta en una clase, me gusta mucho enfatizar la respiración. Para mí siempre es enfatizar y poner atención en cómo está respirando la gente, porque cuando ya no hay una respiración profunda y que está trabajando adecuadamente con el movimiento corporal, eso para mí es el primer indicador de que esa persona está trabajando con conciencia y que está presente, ¿no? Cuando la mirada está en cualquier lado, cuando la respiración está agitada, el movimiento es demasiado rápido, pues estamos... El cuerpo está igual de acelerado que está la mente, ¿no? Que está en Júpiter, pues, claro, claro. Ale, ya se nos fue el tiempo. Nos está diciendo el señor Osvaldo que nos tenemos que ir. Pero, ay, me gustaría meter una mía que no está aquí y una más de rapidín. Claro que sí. ¿Cómo entiendes la conexión entre el alma, el cuerpo, a través de la yoga? Bueno, el yoga justamente lo que busca es eso, acceder a nuestra esencia más profunda. La práctica de yoga en su esencia, lo que busca es la unión con la divinidad, con Dios, como tú le quieras llamar, que es a través de nuestra alma individual, ¿no? Cuando vamos encontrando ese silencio interno, cuando vamos aquietando la mente, cuando vamos dejando de identificarnos justamente con todos nuestros patrones psicológicos y emocionales, vamos accediendo justamente a esta esencia más pura de nosotros, que es el alma, ¿no? Y lo que se busca es justamente esa unión a través de la práctica de yoga. Bueno, como la contesto rápida, voy a decir otra porque están muy buenas las preguntas y luego ya voy a sacar la mía. ¿Dónde crees que habita Dios o la energía divina durante una práctica profunda? Bueno, creo que habita siempre en el mismo lugar, independiente y... Bueno, creo que todos tenemos un alma individual, ¿no? Somos un alma habitando un cuerpo y esa alma dentro de la filosofía del yoga es parte de Dios, es parte del alma universal, ¿no? Es parte de, no son entidades separadas, sino que son parte de lo mismo. Entonces, poder conectarnos con esta esencia profunda de nosotros es conectar con Dios desde la filosofía del yoga, que es algo que comparto. Y eso está siempre ahí. Entonces, más que durante la práctica profunda, creo que es más bien decir que la práctica profunda es la que te lleva a eso, a empezar a sentir cada vez más esa conexión. En su esencia más pura, eso es lo que busca el yoga, ¿no? Totalmente. Tiene muchos beneficios para el cuerpo, para la mente, vamos experimentando diferentes cosas en nuestra vida diaria, pero en principio y en su esencia más profunda es eso lo que se busca, la unión del alma individual con el alma universal o con Dios, ¿no? Con el todo, sí. Exactamente. Esta pregunta es mía. ¿Cómo se llama la respiración esa de... ¿Cómo se llama? Kapalabhati. ¿Cómo? Kapalabhati. Kapalabhati. Ok, ese Kapalabhati te ha llevado a estados de conciencia, ¿cómo se dice? No, adulterados no. ¿Estados qué? Más despiertos, más profundos. O sea, sí, esa respiración Kapalabhati, ¿alguna vez has tenido como... O sea, se dice que para la energía Kundalini, para despertar la energía Kundalini, haces esta respiración y automáticamente conectas como con esta energía dormida en nuestra columna vertebral por medio de esta respiración. Bueno, todas las técnicas de respiración que se utilizan en la práctica de yoga tienen efectos desde luego fisiológicos y en el sistema nervioso, pero también energéticos, ¿no? O sea, siempre hay que partir del principio de que el yoga habla no solamente de un cuerpo físico, sino de un cuerpo energético, ¿no? Y ese cuerpo energético funciona de una manera similar al cuerpo físico, ¿no? Así como tenemos venas y arterias por donde va fluyendo la sangre, también hay canales por donde va fluyendo la energía. Estos canales se llaman nadis, es un concepto
no idéntico, pero similar a los meridianos, por ejemplo, en la medicina tradicional china, ¿no? Ujú. Y justamente todos los ejercicios de respiración e incluso la práctica física del yoga tiene como propósito no trabajar solo con el cuerpo físico, sino también con este cuerpo energético, ¿no? Con estos canales de energía. Entonces, ya sea Kapalabhati o otros pranayamas, Ujú. tienen efectos en el cuerpo energético. Yo en lo personal con esta práctica de Kapalabhati, las dos cosas que más he experimentado en cuanto a eso es un trabajo muy profundo del sistema digestivo, que parte es eso, ¿no? Purificar y trabajar sobre los órganos internos abdominales, pero es una práctica que también a nivel mental despeja muchísimo, es una práctica que aporta muchísima claridad, ¿no? Muchísima claridad. Entonces creo que Kapalabhati es una práctica, bueno, en mi experiencia personal, que sí me lleva a que después de hacerla, me siento a lo mejor más preparado si después de eso me quiero sentar a meditar eh, o hacer alguna práctica así más introspectiva. Ok. Es una práctica que desintoxica mucho a nivel físico y a nivel mental. Y energético, ¿no? Bueno, y energético. Creo que hablaste de algo que yo no había tenido tan consciente. Digo, sé que todo es energía, pero no que esta respiración purifica, clarifica el cuerpo energético, que es lo que te produce estos estados y percepciones y demás por la respiración misma, por Exacto. mover energía, De tan acuerdo, tan, de ¿no? acuerdo. Súper. Y bueno, hay gente que tiene una sensibilidad muy, pues ya muy abierta hacia esas cosas y hay gente que le cuesta más trabajo llegar a experimentar esas cosas, ¿no? Y es Ujú. importante decir esto porque si no se tienen ciertas experiencias no quiere decir que la práctica no esté funcionando. Cada Claro, quien va a vivir la práctica eh, a su propia manera, ¿no? Y el proceso de cada quien pues es único. claro. Ay, Yale, muchas gracias, muchas Muchísimas gracias a gracias. ti. Un Ay, gusto. gracias. Gracias, gracias. Gracias a Osvaldo, ti. muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Y principalmente, gracias. Adiós.